Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra Álvarez Lechuga y en el día de hoy junto a mi compañera Charik Vergara Cárdenas estaremos socializando con ustedes el tema de las células madre. Bueno, para empezar, seguramente alguna vez hayamos escuchado hablar acerca de las células madre, ya sea porque lo vimos en alguna noticia o porque se lo escuchamos decir a alguien. Y quizás hayamos escuchado que son células que ayudan a curar enfermedades. Y si bien esto es cierto, pero ¿sabemos en sí qué son las células madre? Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas bajo condiciones adecuadas en nuestro cuerpo o ya sea en un laboratorio. Las células madre se dividen para formar nuevas células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madre bajo el proceso de autorrenovación o en células más especializadas bajo el proceso de diferenciación. Entonces, bajo el proceso de diferenciación van a tener una función más específica y estas células madres se van a convertir en células, ya sean células grasas, células óseas, células sanguíneas, células del tejido nervioso, células del tejido epitelial, células inmunitarias, células sexuales o incluso células musculares. Bueno, adentrándonos un poco más en el tema, pasamos a hablar acerca de los tipos de células madre. Todas las células madre que existen pueden clasificarse en uno de estos 5 grupos que voy a mencionar y se van a clasificar en función de su potencial de diferenciación. En primer lugar, tenemos las células madre totipotentes. Estas células madre son las más poderosas que existen. Pueden diferenciarse en tejidos embrionarios así como tejidos extraembrionarios, tales como el corión, el saco vitelino, el amnios y el alantoides. En los seres humanos y en otros animales placentarios, estos tejidos forman la placenta. La característica más importante de una célula totipotente es que ésta puede generar un organismo vivo completamente funcional, y el ejemplo más claro conocido de una célula totipotente es un óvulo fecundado que, como bien sabemos, es formado por un espermatozoide cuando se une con un óvulo para formar un cigoto. Esto es en alrededor del cuarto día después de la fecundación que estas células comienzan a especializarse en células pluripotentes, que es el segundo tipo de célula madre que tenemos. Bueno, el segundo tipo de célula madre, como les mencioné, son las células madre pluripotentes. La importancia de este tipo de células es que ellas pueden autorrenovarse y diferenciarse en cualquiera de las 3 capas germinales, que, como bien sabemos, son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Estas 3 capas germinales se diferencian posteriormente para formar los tejidos y órganos dentro de un ser humano. Existen varios tipos conocidos de células madre pluripotentes, pero el ejemplo más común son las células madre embrionarias. Sin embargo, también existen células madre que son pluripotentes, que son humanas, que son células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS, esto saliéndonos un poco del tema. El tercer tipo de célula madre que tenemos son las células madre multipotentes. Las células madre multipotentes son un tipo de célula madre de rango medio, ya que pueden autorrenovarse y diferenciarse en un rango específico de diferentes tipos de células. Un excelente ejemplo de este tipo de célula es la célula madre mesenquimal, conocida con la abreviación MSC. Las células madre mesenquimales pues, pueden diferenciarse ya sea en osteoblastos, que como sabemos es un tipo de célula ósea, miocitos, que son células musculares, adipocitos, células del tejido graso, y condrocitos, que son células del cartílago. Bueno, el siguiente tipo de células madre son las células madre oligopotentes y este tipo de células madre son similares a la categoría anterior, es decir, las células madre multipotentes, pero estas son más restringidas en cuanto a su capacidad de diferenciación. Aunque estas células madre, si bien pueden autorrenovarse y pueden diferenciarse, solo están limitadas a tipos de células estrechamente relacionados. Un excelente ejemplo de esto son las células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas son células derivadas del mesodermo que pueden diferenciarse en otras células sanguíneas. Específicamente, estas células madre hematopoyéticas son células madre oligopotentes, como bien les mencioné, que van a poder diferenciarse en tanto células mieloides como células linfoides. El último tipo de células madre son las células madre unipotentes. Y este tipo de células madre es, como su nombre lo indica, es menos potente y es más limitado de células madre. Un ejemplo de esto son las células madres musculares. Aunque las células madres musculares también pueden autorrenovarse y pueden diferenciarse, solo pueden hacerlo en un solo tipo de célula.
El objetivo de toda esta categorización de las células madre es básicamente evaluar la capacidad funcional que tienen ellas, basado, como les dije, en su potencial de diferenciación. Y algo que cabe aclarar es que es importante destacar que cada categoría que les mencioné tiene diferentes aplicaciones de investigación, aplicaciones médicas y aplicaciones de desarrollo en fármacos. Bueno, ahora nos surge la pregunta de dónde provienen las células madre. En primer lugar, tenemos un embrión celular. Este embrión celular luego pasará a ser un blastocito, y este blastocito es una célula madre pluripotencial. Entonces, de aquí van a surgir lo que son las células madre embrionarias. Un poco mejor explicado de esta manera. Estas células madre provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida, y en esta etapa, un embrión llamado blastocito, como les dije, tiene alrededor de unas 150 células. Estas son células pluripotenciales, lo que va a significar que ellas pueden dividirse en células madre o pueden dividirse y convertirse en cualquier tipo de célula en nuestro cuerpo. Esta versatilidad va a permitir que las células madre embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos que se encuentren enfermos. Bueno, por otro lado tenemos a un recién nacido. Aquí se van a encontrar células madres en el cordón umbilical y estas células van a ser multipotenciales. Estas células madres se van a convertir o se van a conocer con el nombre de células madre perinatales. Aquí, diferentes investigadores han descubierto que estas células madre en el líquido amniótico, así también como les dije en la sangre del cordón umbilical, van a poder tener la capacidad de convertirse también en células más especializadas. Entonces, el líquido amniótico llena la bolsa que rodea y protege al feto en desarrollo que está en el útero, y los investigadores aquí también han identificado células madre en muestras de líquido amniótico que son extraídas de mujeres embarazadas para detectar ya sea anomalías, y esto se conoce como un proceso llamado amniocentesis. Por último, también tenemos las células madre adultas. Estas células madre se van a encontrar en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o también la grasa. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas tienen una capacidad un poco más limitada para generar diferentes células en nuestro cuerpo. Hasta hace poco también diferentes investigadores pensaban que las células madre adultas solo podían crear tipos de células similares. Por ejemplo, pensaban que las células madres residen en la médula ósea, podían generar células también sanguíneas. Sin embargo, hay evidencia de que estas células madre también pueden diferenciarse en otros tipos de células diferentes. Ahora pasaremos a hablar algunas de las aplicaciones que tienen estas células madre. Las células madre nos ayudan a comprender cómo se desarrolla un organismo complejo a partir de un óvulo fecundado. En el laboratorio, los científicos pueden hacer un seguimiento de las células madre mientras éstas se dividen y se vuelven cada vez más especializadas, dando lugar a células cutáneas, óseas, cerebrales y de otros tipos. Identificar los signos y mecanismos que determinan si una célula madre elige seguir replicándose a sí misma o diferenciarse en una célula especializada y en qué tipo de célula nos ayudará a comprender qué controla el desarrollo normal. Algunos de los problemas médicos más graves, como el cáncer y los defectos congénitos, se deben a la división y diferenciación anormal de las células. Conocer mejor los controles genéticos y moleculares de estos procesos pueden aportar información sobre cómo surgen las enfermedades y proponer nuevas estrategias para el tratamiento. Este es uno de los objetivos más importantes de la investigación con células madre. Las células madre tienen la capacidad de sustituir a las células dañadas y de tratar enfermedades. Esta propiedad ya se utiliza en el tratamiento de quemaduras extensas y para restaurar el sistema sanguíneo en pacientes con leucemia y otros trastornos hematológicos. Las células madre también podrían ser la clave para reemplazar las células que se pierden en otras enfermedades que en la actualidad carecen de tratamientos viables. En la actualidad, de forma frecuente, se utilizan tejidos y órganos donados para sustituir los tejidos dañados, pero la necesidad de tejidos y órganos trasplantables supera con creces el suministro disponible. Si las células madres se pudieran dirigir para que se diferenciasen en tipos celulares específicos,
Estas supondrían una fuente de células de sustitución renovable con la que se podrían tratar enfermedades como el Parkinson, el ictus, las enfermedades del corazón y la diabetes. Las células madre podrían utilizarse para estudiar enfermedades. En muchos casos es difícil obtener las células que se dañan durante una enfermedad y estudiarlas con detalle. Las células madre, tanto si llevan el gen defectuoso que provoca la enfermedad, como si se manipulan para que contengan los defectos genéticos que causan la enfermedad, ofrecen una alternativa viable. Los científicos podrían utilizar las células madre para modelar los procesos de las enfermedades en el laboratorio y para comprender mejor qué es lo que no funciona. Las células madre podrían convertirse en un recurso para probar tratamientos médicos nuevos. Podría analizarse la seguridad de nuevos medicamentos en células especializadas generadas en grandes cantidades a partir de líneas de células madre, reduciendo así la necesidad de experimentación animal. En este sentido, ya se utilizan otros tipos de líneas celulares. Por ejemplo, se utilizan líneas celulares de cáncer para analizar posibles fármacos antitumorales.